Todo comenzó como una conversación informal en uno de los rincones discretos del paddock de Hasen. Una mirada prolongada, una palmada en el hombro, una frase entre dientes que no fue registrada por ninguna cámara, pero que cruzó el paddock como un rayo antes de que la clasificación siquiera comenzara. En MotoGP, los rumores vuelan más rápido que cualquier Desmosedici. Pero esta vez no era un rumor. Era real. Marc Márquez había recibido una oferta millonaria, directa, sin rodeos, y completamente inesperada. No vino de Ducati, ni de Honda, ni siquiera de un equipo europeo. La propuesta había aterrizado con la frialdad de una bomba en el correo del entorno de Marc apenas unos días antes, procedente de un proyecto en expansión que llevaba meses en silencio, KTM Factory Racing. La cifra exacta no se filtró, como ocurre con todo lo verdaderamente serio en el paddock, pero fuentes cercanas al entorno austríaco aseguraban que el acuerdo superaba ampliamente cualquier cifra reciente en el mercado. Hablaban de un contrato a 2 años, con opción de extensión, una estructura técnica completamente adaptada a Marc y, lo más sorprendente, control directo sobre el desarrollo del chasis 2027, pensado en función de las nuevas regulaciones que remodelarán MotoGP. No era solo una oferta, era un proyecto. Y Marc Márquez lo sabía. Lo más intrigante era el contexto. En Ducati, el ambiente había estado enrarecido desde hacía semanas. Aunque Marc estaba rindiendo altísimo nivel con la GP23, seguía siendo piloto del equipo Gresini, una estructura satélite. Los rumores sobre qué asiento tendría en 2025 seguían sin confirmación. Pecco Wagner ya estaba blindado. Jorge Martín había sido tanteado por otros, pero su lealtad aún oscilaba. Enea Bastianini no terminaba de consolidarse. Y Ducati, con el futuro en la mira, debía tomar una decisión que ya no podía postergar. Pero cuando la noticia de la oferta de KTM llegó a oídos de Gigi D'Agigna, director técnico y arquitecto del éxito moderno de Ducati, la reacción fue brutal. D'Agigna, acostumbrado a operar con una calma de cirujano, explotó internamente. No tanto por la oferta en sí, sino por el momento, la estrategia y el mensaje implícito. KTM no solo quería a Márquez, quería enviar una señal. Están listos para desmantelar el orden establecido. Durante años, KTM había invertido en infraestructura, desarrollo aerodinámico y talento joven, pero le faltaba la pieza final, un piloto capaz de ganar el campeonato sin excusas. Ya tenían a Binder, a Miller, a Acosta en el radar, pero la llegada de Marc significaría otra cosa. Legitimidad inmediata, presión mediática, exigencia interna, sobre todo, el conocimiento de cómo ganar cuando las cosas aún no están listas. El problema para Ducati era doble. Si Marc aceptaba la oferta, se llevaban no solo a un piloto campeón, se llevaban a la llave maestra de su desarrollo, al hombre que había logrado exprimir una moto de transición, la GP23, y ponerla en el podio cada domingo. Y lo harían justo cuando Ducati empezaba a preparar su prototipo 2027 en secreto, con un modelo de moto completamente diferente, basado en modularidad, electrónica reactiva y evolución de carga aerodinámica. D'Agigna entendió de inmediato. No se trataba solo de dinero. KTM estaba ofreciendo poder técnico, algo que Ducati nunca había compartido totalmente con sus pilotos, ni siquiera con campeones. La reacción del ingeniero italiano fue poner en marcha una serie de reuniones de emergencia, tanto en Bolonia como con los responsables de los equipos satélite, porque si KTM había llegado a Márquez, era porque alguien había dejado una puerta abierta. Y esa puerta no era solo contractual, era emocional. Marc Márquez, tras años de lesiones, reconstrucciones, decisiones fallidas con Honda y una salida traumática del equipo de su vida, había encontrado en Ducati una moto ganadora. Pero aún no tenía garantías de que, en 2025 tendría la oficial. Y Ducati seguía en su eterno equilibrio interno entre pilotos italianos, estructura histórica y gestión política. KTM, en cambio, le decía, esta sería tu casa desde el día 1. En medio del torbellino, el paddock se dividió. Algunos pensaban que Marc jamás dejaría a Ducati ahora que tenía el arma perfecta. Otros, que su ambición por volver a dominar desde un lugar central, lo llevaría a aceptar una propuesta que lo colocaba, otra vez, como el eje de un proyecto. En las horas siguientes a la filtración, Ducati convocó a Márquez a una reunión privada en Misano. No fue una reunión pública ni con cámaras. Pero quienes estaban cerca notaron algo. A su salida, Marc sonreía menos de lo habitual. La balanza aún no estaba inclinada. Y así, sin una sola palabra oficial, el campeonato se transformó.
ya no se trataba solo de puntos, de poles o de adelantamientos imposibles. Se trataba de saber dónde estaría Marc Márquez cuando MotoGP se reinvente en 2027. Porque donde esté él, estará el centro de gravedad del futuro. Y KTM esta vez no vino a prometer. Vino a arrebatar. Mientras el paddock se desplazaba hacia Silverstone, la tensión no aflojaba. Los periodistas ya no preguntaban por los neumáticos, ni por las condiciones del gripe en curva 9. Todo giraba en torno a un solo interrogante. ¿Marc Márquez se va a KTM? Ducati, que hasta hacía poco navegaba con la arrogancia de quien domina la parrilla y la política interna, comenzaba a mostrar síntomas de nerviosismo. Gigi Dall'Igna, pese a su compostura habitual, había activado una especie de contraofensiva silenciosa. Se reabrieron las negociaciones internas, se revisaron las prioridades. Y lo más sintomático, Ducati empezó a filtrar discretamente que Marc estaba en los planes prioritarios para el equipo oficial. Pero ya no bastaba con eso, Márquez lo sabía. Lo había vivido todo, las promesas, los silencios, las reconstrucciones. Ducati ahora debía demostrar que realmente lo quería como su pieza clave, no como el plan B de una estructura que aún no se decidía entre lealtad a sus talentos internos o fe ciega en el que había llegado desde fuera. Mientras tanto, en KTM, las piezas se alineaban con sorprendente precisión. Desde Austria llegaban reportes de movimientos financieros inusuales en Red Bull, principal patrocinador del equipo, vinculados al nuevo fondo de inversión tecnológico que la marca está utilizando para expandir su área de deportes de motor. Se hablaba de un Red Bull Innovation Program, cuya meta según fuentes era tener el paquete técnico más avanzado del nuevo reglamento antes que nadie. Y si la tecnología estaba lista, necesitaban al piloto capaz de validarla. No un buen piloto, el mejor piloto. Para ellos, Márquez era ese hombre. En Silverstone, Márquez corrió como si tuviera algo más que demostrar. Su GP23 parecía flotar en las transiciones rápidas, y aunque no ganó, hizo una remontada de antología desde la tercera fila. Al bajar de la moto, el gesto era sobrio. A su alrededor, los directivos de Gresini lo aplaudían con entusiasmo, pero todos sabían que esa celebración era de corto plazo. Porque el futuro de Marc Márquez no se estaba decidiendo dentro de ese box. Estaba en otra sala, con otras caras. Y en esa sala, Ducati ya no era la única que hablaba de campeonatos. KTM le prometía a Marc algo más que dinero. La oportunidad de construir su propio legado dentro de un equipo. Una estructura a su medida, con libertad técnica, feedback directo con los ingenieros, y una filosofía de fábrica construida a su alrededor. Algo que ni Honda, en sus años dorados, le había ofrecido con semejante claridad. A medida que los días pasaban, las señales se acumulaban. En Brno, durante un test privado que no figuraba oficialmente en el calendario, los sensores captaron a uno de los camiones de KTM descargando equipamiento nuevo en una pista cerrada. Nadie confirmó oficialmente qué moto estaban probando, pero las fuentes en el paddock juraban que se trataba de un primer prototipo de la RC16 versión 2027, con componentes de chasis en carbono, electrónica Bosch evolucionada y una configuración aerodinámica rediseñada. Marc no estuvo ahí, pero alguien de su círculo sí, y eso bastó para que Ducati entendiera que ya no tenía el control de la situación. Lo había perdido en el momento en que dudó entre consolidar su proyecto con Tari Márquez. En esa indecisión, KTM vio la oportunidad perfecta para hacer lo que mejor sabe hacer: saltarse las reglas no escritas del paddock. En las semanas siguientes, Dall'Igna reorganizó sus reuniones técnicas, reestructuró prioridades, y empezó a moverse con la energía de quien entiende que un error más podría costarle no solo a Márquez, sino el dominio total que Ducati había construido desde 2021. El mundo MotoGP ahora gira en torno a un péndulo invisible. A un lado, Ducati, la dinastía, la ingeniería perfecta, la tradición roja. Al otro, KTM, la amenaza naranja, la revolución, el proyecto por escribir. Y en el centro de todo, Marc Márquez, el piloto que ya no corre solo por victorias, corre por control, historia y legado. Y el equipo que sepa ofrecérselo, no solo lo tendrá a él, tendrá el futuro del campeonato. En el paddock, la posible marcha de Marc Márquez a KTM generaba una fuerte conmoción. Ducati, acostumbrada a dominar técnica y políticamente en MotoGP, enfrentaba ahora una amenaza real y seria. La salida de Márquez no solo significaría perder a un piloto de élite, sino que simbolizaría un cambio de poder y un cuestionamiento a la hegemonía italiana.
KTM aprovechaba cada oportunidad para fortalecer su posición, desarrollando tecnología innovadora y ofreciéndole a Márquez un rol central con control absoluto sobre el desarrollo técnico y una estructura adaptada a sus necesidades. Red Bull, su patrocinador principal, estaba dispuesto a invertir fondos adicionales para asegurar el éxito del proyecto. Mientras tanto, Ducati reaccionaba con reuniones urgentes, intentos de retener a Márquez y ajustes internos, pero la indecisión y la presión política interna complicaban la situación. La relación entre Márquez y Ducati no lograba consolidarse plenamente, mientras KTM avanzaba con paso firme y discreto. Finalmente, tras intensas negociaciones, KTM y Red Bull anunciaron oficialmente la incorporación de Marc Márquez para la temporada 2025, en un proyecto que prometía cambiar el futuro de MotoGP. La noticia impactó al mundo del motociclismo. Ducati perdía a su piloto estrella, y KTM ganaba al líder que definiría la nueva era del campeonato. Márquez reapareció con una imagen simbólica en redes sociales, marcando el inicio de una nueva etapa en la que el poder y la innovación técnica de KTM pondrían a prueba la supremacía italiana en MotoGP. La guerra por el trono estaba oficialmente abierta, y el foco de atención ahora estaba en lo que Marc y KTM construirían juntos para los próximos años.